la Reserva Nacional de Tamaulipas y su destrucción fue inmediata. Asesinó a un joven de 20 años en un descampado y frente a los vecinos. He is clearly recognizable. These are not photographs. Perú está en crisis. Y no importa cuando escuches esto, en el país de las llamas, las culturas ancestrales y el ceviche con ají, siempre está ocurriendo un milagro o una tragedia, y usualmente son la misma cosa. Lo que cualquiera para una nación civilizada sería un shock político digno de una serie de suspenso en Netflix, para el peruano promedio es simplemente el lunes aburrido antes de almorzar o en el caso de hoy, un miércoles de Chifagate. Estamos a punto de romper un récord que ni la IA más pesimista pudo predecir. 8 presidentes en 8 años. De hecho, el país no conoce estabilidad desde que clasificamos a Rusia 2018. Parece que nuestra cuota de felicidad nacional se nos agotó en ese mundial. Y desde entonces vivimos en el modo hardcore de la democracia. Hoy, mientras tú te quejas del tráfico, el presidente José Geri se juega la vida en el Congreso por una reunión clandestina en la calle Capón. Sí, en el Perú la geopolítica no se hace en despachos con aire acondicionado. Se hace entre un chaufa de mariscos y un guantán frito, encapuchando y rezando para que no te grabe una cámara de seguridad. Y como si fuera suficiente surrealismo, nos preparamos para las elecciones de abril con 36 candidatos presidenciales. 36. Eso no es una elección, es un Battle Royale donde el premio es un país en llamas y el perdedor va a compartir celda con un exmandatario en la Diroes. Por eso el meme de moda ya no es real, Perú ya no es clave. Ya no somos ese milagro económico que los inversores miraban con amor, ahora somos el blooper geopolítico que los analistas miran con palomitas de maíz. ¿Es realmente el Perú un país tan ingobernable o simplemente nos gusta el caos? ¿Qué está pasando realmente en el corazón de los Andes? Saquen su chaufita porque hoy vamos a desmenuzar a este país tan complicado, complejo y sobre todo maravillosamente absurdo. Tras la vacancia de Dina Boluarte, la mandataria que logró el milagro de unir al 95% del país, pero en su contra, entró en juego nuestro flamante presidente actual, José Geri, un tipo con una trayectoria que, siendo generosos, es muy curiosa. Hasta hace poco, Geri era conocido por poco o nada, salvo por unas denuncias de abuso sexual que convenientemente se archivaron antes de su ascenso y por intentar venderse como una especie de Bukele de Temu. Mucho tweet, mucha pose, pero con carisma de un arroz sin sal. Geri llegó a la banda por una carambola constitucional, pero la pregunta en la calle no es qué va a hacer, sino si es que llegará a las elecciones de abril. Y es que el problema no solo son sus tweets. El verdadero marrón estalló la anterior semana con el famoso ya Chifagate. Resulta que nuestro mandatario decidió que la mejor oficina para dirigir el país no es el palacio, sino es un chifa de su socio chino a altas horas de la noche. Allí se reunió sin registro y de incógnito con el empresario chino Xin Huayan, alias el tío Johnny. ¿Y quién es este señor? Pues no es un turista buscando el mejor mipao. Es el presidente de la Asociación de Descendientes de Fujian y un hombre con inversiones clave en el país que, casualmente, están llenas de observaciones turbias. ¿Y cuál es la justificación de Geri? Dice que fue una conversación amena para celebrar el Día de la Amistad Perú-China, porque claro, aparentemente no tenemos suficiente influencia asiática con el megapuerto de Chancay, ahora necesitamos diplomacia clandestina entre guantanes. Lo que Geri parece olvidar en el tablero grande es que Donald Trump ya nos puso la mira. En un contexto donde Estados Unidos está metiendo 1.500 millones de dólares para modernizar la base naval del Callao solo para competir con Pekín, que el presidente peruano se reúne a escondidas con un empresario chino no es solo un error administrativo, también es un suicidio geopolítico. Si vas a negociar el futuro del país, por lo menos ten la decencia de pasar por registro de visitas, o al menos Geri, invítanos a chaufa. ¿Será que nuestro Bukele calentón terminará siguiendo los pasos de la querida expresidenta o el expresidente profesor? En el Perú, el camino al Palacio de Gobierno a la Diroes es más corto que una fila de Metropolitana en hora punta. La pregunta no es si Geri cometió una falta, sino si ya tiene las maletas listas. Pero ojo, que en este juego de tronos a la peruana, el rey no se mueve solo. El destino de nuestro presidente coqueto no está en sus manos ni en sus tweets, sino en los aquellos que realmente manejan los hilos del circo. Pasemos al siguiente bloque porque los protagonistas de lo que viene son los que realmente deciden quién se queda y quién se va. Los que realmente tienen la sartén por el mango en este país no están en el ejecutivo, sino en los 130 cabezas pensantes que ocupan los curules de la Plaza Bolívar. Estas personas han conseguido lo que la física política consideraba un imposible: ver a la derecha más dura y a la izquierda más revolucionaria unidas en un abrazo eterno. Es un fenómeno digno de estudio. Partidos que en campaña se prometían la cárcel,
hoy se unen en una cohesión envidiable para aprobar leyes express, blindarse de investigaciones y por supuesto, vacar presidentes cuando el juguete ya no les sirve. El Perú encontró una unión nacional en el único lugar donde reina la discusión, pero no para salvar el país, sino para salvarse ellos. Gracias a esta gran armonía entre extremos, el Congreso ha logrado acciones increíbles que en cualquier otro lugar serían un escándalo, como por ejemplo lograr el Contralor General de la República sea elegido directamente por ellos. Sí, como lo escuchaste, ahora el fiscalizador le debe el puesto a los mismos que tienen que fiscalizar. Esto como si en un partido de fútbol el árbitro fuera contratado directamente por el delantero que comete más faltas. ¿Qué podría salir mal? Pero no se quedan ahí. Mientras el país se desangra, ellos están ocupados decorando su plan de jubilación dorada, la bicameralidad. Ha diseñado un senado a su medida para asegurarse de que, sin importar quién gane en abril, ellos siguen ahí, sentados hasta el 2031. Ha convertido el Congreso en un búnker de antibancancias, donde el único requisito para entrar es saber negociar con el enemigo. Pero no te equivoques. Aunque veas 130 curules, los que realmente cortan el jamón son un puñado de personajes que han perfeccionado el arte de la repartija. Hemos pasado de una democracia representativa a una especie de oligarquía parlamentaria, donde el mérito es proporcional a cuántas investigaciones fiscales puedes ignorar en una semana. Aquí es donde entra la verdadera maestría de este Congreso, la captura total. ¿Se acuerdan cuando los poderes del Estado se vigilaban entre sí? Bueno, eso es muy 2010. Hoy el Congreso ha logrado el combo completo. Pusieron a Josué Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo, un tipo cuya mayor credencial era ser el escudero de un prófugo, y luego aseguraron que el Tribunal Constitucional, que parece más una mesa de partes del legislativo que un intérprete de la Constitución. Pero el golpe maestro fue la Contraloría. Ahora el que tiene que vigilar que no se roben tu plata es elegido a dedo por ellos mismos. Es el sueño de todo aquel que tiene algo que ocultar. El policía ahora es tu mejor amigo y tú mismo le pagas el sueldo. Pero no nos olvidemos de personajes como Darwin Espinosa, el hombre es de las 1001 gestiones sospechosas, o José Luna Gálvez, el dueño de un partido que parece más una sucursal bancaria. Todos ellos han entendido que la inestabilidad de Gerí es su mejor negocio. Mantienen un presidente débil con un pie en el Chifa y otro en la fiscalía, para que ellos puedan seguir aprobando leyes con nombre propio mientras el país mira para otro lado. Es el mundo al revés. Los fiscalizados eligieron al fiscalizador, y los candidatos están diseñando hoy mismo las reglas de las elecciones en las que van a participar en abril. En este restaurante llamado Perú, el Congreso ya se sirvió el postre, y la cuenta la vas a pagar tú. Si quieres controlar un país sin necesidad de sacar los tanques a la calle, el manual es simple: no rompas las instituciones, ocúpalas. Eso es en lo que ciencia política se llama captura institucional. Pero aquí en el Perú lo conocemos simplemente como la repartija. El Congreso no solo tiene la sartén por el mango, es que ellos son dueños de toda la cocina, del restaurante hasta el tipo que estaciona los carros. Y mientras ellos aseguran que nadie los puede tocar, la calle se ha convertido en una selva donde sobrevivir es cuestión de suerte. Mientras en el Congreso se pelean por quién se sienta en la mesa directiva, afuera en la calle, la realidad tiene un ritmo mucho más violento. Si el anterior bloque fue sobre cómo los políticos se cuidan a sí mismos, este bloque es sobre cómo nadie te cuida a ti. Hoy, el motor que mueve la economía oscura del Perú ya no es solo el polvo de Maradona, ahora es la minería ilegal. Hemos pasado de ser el país del oro al país del oro manchado de sangre. En lugares como Patá, su madre de Dios, la ley no dicta la constitución, la dicta quien tiene el fusil más grande. La minería ilegal hoy es una hidra que financia bandas, compra jueces y, según dicen las malas lenguas, también pone un par de curules en ese Congreso que acabamos de desmenuzar. Pero el terror no se queda solo en las minas. Ha bajado a tu barrio, a tu bodega y a tu paradero. La globalización nos trajo el internet, pero también nos trajo franquicias que nadie pidió. El Tren de Aragua y sus 1000 divisiones que han convertido la extorsión en un modelo de negocio transnacional, el gota a gota, las granadas en las puertas de las discotecas y el cobro de cupos a las mototaxis ya no son noticias de portada, son del pan de cada día. ¿Y qué hace el Estado frente a esto? Pues lo mejor que sabe hacer: papelitos. Perú vive en un estado de emergencia perpetuo. Mañana sale Gerí con su terno más serio a decir que se prohíben 2 personas en una moto, o que el ejército saldrá a las calles. Pero la verdad es que el delincuente se ríe de la emergencia mientras almuerza frente a la comisaría. ¿Por qué? Porque mientras tú no puedes salir tranquilo a la esquina, el Congreso aprobó leyes, como la famosa 32108, que básicamente le dan ventaja al crimen organizado, avisándoles antes de un allanamiento o dándoles beneficios que ni tú como ciudadano honesto tienes. La calle se ha representado en un Perú lleno de rejas, de cámaras de seguridad que no graban nada y de un miedo constante.
Ya no somos clave para el turismo o la inversión porque nadie quiere poner su dinero en un país donde el costo de operación incluye una mensualidad para el extorsionador de turno. Hemos pasado de ser el país que crece a pesar de sus políticos a ser el país que se desangra por culpa de ellos. Porque un estado que no puede controlar un chifa en San Borja, mucho menos va a poder controlar el tren de Aragua en San Juan del Lurigancho. Y hemos llegado al capítulo final de este thriller llamado Perú 2026. Si creías que tener 8 presidentes en 8 años era el límite, prepárate para abril, porque nos toca elegir al número 9. Y no lo vamos a hacer con una cédula de votación normal, lo vamos a hacer con una sábana de 60 centímetros, donde hay tantos lobos que vas a necesitar un telescopio para encontrar por quién no votar. ¿Y quién lidera este desfile absurdo? Pues nada menos que el popular Porky, Rafael López Aliaga, el hombre que prometió convertir a Lima en potencia mundial y que hoy, mientras la ciudad se hunde en el tráfico y la basura, sigue regalándonos declaraciones que harían dudar al guionista más creativo de South Park. Como es en Arabia, donde estaba hace poco, tener drones igual que ellos. ¿Para qué? Para que el dron esté conectado a una central de control, monitoreo, porque el dron es capaz de bajar, es como un cóndor, ¿no? Está dando vueltas. El dron detecta, porque tiene inteligencia artificial, si hay un hecho delictivo. Y baja el dron y te manda un aviso. O te paras o exploto. Pero aquí viene lo más surrealista. ¿Sabe con cuánto lideran las encuestas a 3 meses de las elecciones? Con un poderoso 10% de intención de voto. Ahora, no se confundan. Ese 90% restante no es un agujero negro, es un ecosistema de fragmentación pura. Tenemos aproximadamente un 43% de los peruanos que o van a votar en blanco viciado o simplemente todavía no saben por quién hacerlo, porque están esperando que baje un santo del cielo. Y el otro 47%, la mitad del país, se reparten migajas entre los 35 otros candidatos. Es una sopa de letras donde Keiko, los Vizcarra y un montón de ilustres desconocidos se pelean por un 2 o 3% cada uno. Y la confianza de izquierda y derecha se ha evaporado. La derecha se volvió un club de empresarios con miedo a la competencia y la izquierda se convirtió en un sindicato de intereses particulares. No hay propuestas, hay eslóganes, no hay planes de gobierno, hay videos de TikTok con bailes que dan vergüenza ajena. Lo que estamos viendo no es el final de la crisis, es el tráiler de la siguiente. Porque gane quien gane con ese 8 o 10%, va a entrar al Palacio de Gobierno con una legitimidad de un billete de 30 soles. Antes que se ponga la banda presidencial en julio, ya tendrá una moción de vacancia cocinándose en ese congreso de 130 cabezas que acabamos de desmenuzar. Estamos diseñando el fracaso del 2027 antes que termine el 2026. Así de eficientes somos. Y así lo tienes. Un presidente encapuchado, un congreso que es juez y parte, una calle en modo supervivencia y una elección que parece una rifa de colegio donde el premio es un país en llamas. Pero es ese país que desafía todas las leyes de la física política. Ya no somos clave por nuestra estabilidad, somos clave porque somos el experimento social más fascinante y doloroso de la región. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que ese 8% de por qué es suficiente para salvarnos? ¿O el hecho de que la mitad del país se reparte en 35 partidos es la prueba final de que el sistema ya colapsó? ¿Crees que el presidente Geri llegará hasta abril? Déjamelo en los comentarios y suscríbete a Dúo Global y dale a la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo de este circo.